Buenos días, hermanos, que en esta hermosa mañana Dios nos bendiga a todos. Damos gloria y honra al Señor por un día más que Él nos da para nosotros poder darle a Él toda la gloria, toda la honra que Él, solamente Él se merece. Este es el día que el Señor ha hecho, este es el día que como iglesia, como pueblo de Dios, como pueblo redimido, nos reunimos para exaltar y bendecir su nombre. A causa de la contingencia que nos ha venido afectando ya más de un mes, pues tenemos que celebrar estas actividades, estos cultos, estos servicios de adoración a la distancia. A la distancia tenemos que hacerlo. Tenemos que venir delante de Él con un corazón agradecido porque nos da, ¿verdad?, estos medios para nosotros poder ser alimentados en su palabra, poder participar, adorar y bendecir su nombre a través de estos medios. Vuelvo y repito. Pero oramos al Señor, ¿verdad?, de que esto pueda ser algo que nos lleve estos tiempos más disponibles a causa de estar encerrados en nuestras casas, pues nos lleven a una mayor consagración, a una mayor dedicación delante de Dios, consagración buscando su rostro a través del estudio de su palabra, leyendo buenos artículos, compartiendo con otros hermanos a través de una llamada, a través de un mensaje de texto y también proclamando el evangelio a través de las redes sociales. Pero en esta mañana yo quiero invitarle a que nosotros nos acerquemos delante de su presencia y abramos nuestras Biblias en el Salmo 100, Salmo 100. Vamos a leer este salmo, es bien cortito, apenas 5 versículos. Salmo 100 nos dice de la siguiente forma: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Acerquémonos delante de Dios en esta mañana con ese sentido de adoración y participemos de los cantos, participemos de las oraciones, participemos de las lecturas y también de la predicación de su palabra.
Muy bien, mis hermanos, vamos a presentarnos delante de Dios en esta mañana. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque tú nos das el favor inmerecido de nosotros poder ser llamados hijos tuyos, favor inmerecido de poder acercarnos delante de tu presencia, venir delante de tu presencia, Señor, y poder hallar gracia ante tus ojos, no por nuestros méritos, sino por esa obra perfecta que Cristo obró en la cruz del Calvario. Gracias por ese gran amor que tú has mostrado al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Solamente queremos pedirte, Señor, que tú trabajes con nuestros corazones de una manera especial, nosotros podamos acercarnos cada día delante de tu presencia, encomendar a ti todo lo que nosotros somos y hacemos, Señor, y salir a nuestras labores regulares, a nuestros compromisos, estudios, trabajos, Señor, nuestras relaciones familiares, salir dando testimonio, que el santo evangelio, Señor, pueda ser predicado con nuestros labios, pero también con nuestro testimonio, que el mundo pueda saber, reconocer, Señor, de que tú habitas en nuestros corazones, que vivamos, oh Dios, vidas dignas, oh Señor, de ser llamados hijos tuyos, Padre. Padre, gracias te damos por este día, porque este es el día que tú has hecho para que nosotros como pueblo tuyo podamos dejar a un lado nuestras actividades regulares, nuestras ocupaciones regulares, apartarnos para ti, Señor, para tener comunión contigo, para tener comunión con nuestros hermanos en la fe también, Señor. Pedimos, Padre, que nuestros corazones, Señor, tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades que en este día hemos de aprender, estas verdades que hemos de aprender a través de los cantos, a través de la lectura de tu palabra, a través de la exposición de nuestra declaración de fe, a través del mensaje de tu palabra, que nosotros podamos ser, Señor, transformados por esa palabra, que tu Espíritu Santo esté haciendo vida esas palabras que escuchamos y no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Pedimos que tú seas misericordioso para con los que te conocemos y aquellos que no te conocen tú le puedas conceder en este día, Señor, el arrepentimiento. Ese arrepentimiento que le lleve, oh Dios, a darte a ti la gloria, la honra que solo tú te mereces, Padre. En tus manos estamos, Señor. Glorifícate de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El Catecismo Menor de Westminster, en sus preguntas 43 y 44, nos habla de la siguiente forma, nos aporta dos preguntas. Estas preguntas dice así, pregunta 43. ¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Y la respuesta que nos da es la siguiente. El prefacio de los 10 mandamientos es: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 22, Deuteronomio 5, 6. Prefacio, ¿qué es ese término? Básicamente es como la introducción. Es la base de lo que va a hablar el catecismo en las siguientes preguntas. Así nosotros también vemos en el inicio, cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés, le da esta introducción. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Él dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él es ese gran Dios todopoderoso que puede libertar a un pueblo, como ocurrió con el pueblo de Israel, de mano de un ejército, de una nación poderosa como lo era Egipto en aquellos tiempos. Pero la pregunta 44 nos pregunta, ¿qué nos enseña el prefacio de los 10 mandamientos? Y la respuesta es: el prefacio de los 10 mandamientos nos enseña que, siendo Dios el Señor y nuestro Dios y Redentor, estamos por tanto obligados a guardar todos sus mandamientos. Y toman como base bíblica Deuteronomio 11.1 y Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 19. ¿Qué nos dice Deuteronomio 11.1? Dice de la siguiente forma: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Esta es una orden. Es una orden que viene del mismo Dios. Él nos pide que nosotros amemos al Señor. Y eso se demuestra, eso se manifiesta guardando siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Entonces somos obligados a guardarlo, pero muchas veces quebrantamos esos mandamientos, esas ordenanzas que el Señor nos da. Lo hacemos de manera inconsciente o de manera consciente. Por esa razón tenemos que cada día venir delante de su presencia en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra condición caída, reconociendo de que no podemos hacer absolutamente nada, no podemos avanzar, no podemos vivir vidas santas si no contamos con el auxilio divino, si no contamos con la dirección divina. La invitación en esta mañana al estudiar la introducción a los 10 mandamientos es que nos examinemos a la luz de ellos y que podamos hacer cuentas, venir a cuentas delante de Dios, y que Él pueda, a causa de nuestro arrepentimiento y nuestra confianza en el Señor, otorgarnos el perdón divino.
iglesia confesional. Esto quiere decir que nos adherimos a una confesión de fe histórica elaborada por hombres preparados, teólogos, pastores, maestros universitarios que quisieron resumir las grandes enseñanzas de la Biblia y dejarnos la establecida de forma sistemática para nuestro provecho personal, edificación y nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, nosotros consideramos que una confesión que es de mucha ayuda en estos tiempos de tanta apostasía es la confesión de fe de Westminster. Y nosotros cada domingo leemos, como nuestra declaración de fe, leemos una sección de cada capítulo, una o dos sesiones de cada capítulo de la confesión de fe. Estamos leyendo el capítulo 3 y en esta mañana quiero compartirles la sección 3 y la sección 4. Dice así la sección 3, capítulo 3 de la confesión de fe de Westminster. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordinados a muerte eterna. Primera de Timoteo 5:21, Judas 6, Mateo 25:31, Mateo 25:41, Efesios 1:5 al 6, Romanos 9:22 al 23 y Proverbios 16:4. La sección 4 del capítulo 3 de la confesión de fe de Westminster nos dice de la siguiente forma: estos hombres y ángeles así predestinados y preordinados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Juan capítulo 13, verso 18, segunda de Timoteo 2, 19, Juan capítulo 10, verso 14 al 16, Juan capítulo 10, verso 27 al 28, Juan capítulo 17, versos 2, 6 y 9 al 12. Estos son todos los pasajes bíblicos que avalan estos enunciados. Si usted quiere conocer más acerca de la confesión de fe de Westminster, yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros para que así podamos agendar un estudio bíblico y usted pueda aprender mucho más de la palabra de Dios.
buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Dios les guarde. Espero estén todos bien en sus casas. Espero estén todos saludables. Pero sobre todo espero que estén todos esperanzados en el Señor. Quiero traerles una porción de las escrituras que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, y dice de la siguiente forma. Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, a quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y él se apartará como fundidor y purificará y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como plata, y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra
ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Como maldición están malditos. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes bendición, hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé el devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque será una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. La palabra de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y que andemos en duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan en lo que hacen el mal, sino también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios, palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre eterno, por este día, por esta mañana, Dios. Te damos gracias por tu misericordia, Dios mío, de permitirnos, Señor, ver un día nuevo, Padre Santo. Este día venimos delante de ti, Dios, presentando nuestras vidas, Padre, presentando nuestros pecados delante de ti, Dios mío, que tú, Señor, nos perdone, Padre amado, conforme, Dios mío, a tus misericordias, Padre Santo, Dios. Perdona nuestras ofensas, Padre, Dios mío, perdona los pecados, Señor, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, Padre Santo, Dios mío. Oh, Dios mío, Padre, nos presentamos delante de ti como pueblo tuyo, como pueblo santo.
Muy bien, mis hermanos, en esta hora yo quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, versos 28 al 34. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. El tema del mensaje en esta mañana es: ¿cuán cerca estás del reino de Dios? ¿Cuán cerca estás del reino de Dios? Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra ha de ser predicada. Pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros oídos físicos estén atentos a escuchar lo que es la exposición de tu palabra. Te pido por mí, Señor, de que tu nombre sea glorificado conforme a una correcta exposición de estas verdades que encontramos en esta sección de la palabra. Te suplicamos, Padre, que de este lugar, al escuchar tu palabra, si hay alguna vida que no te conoce, tú le puedas conceder el arrepentimiento. Tu Espíritu Santo obre de una manera poderosa en su vida y obre en estas vidas el milagro del nuevo nacimiento. Para aquellos que ya te conocen, te suplico, Padre, que esto sea un tiempo de edificación, un tiempo de crecimiento, un tiempo de acercarnos más a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Que de este lugar, al escuchar tu palabra, donde quiera que estemos, Señor, podamos salir transformados por ella. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuán cerca estás del reino de Dios? Es una pregunta. ¿Cuán cerca estás del reino de Dios? Cuando Cristo comenzó su ministerio, lo hizo diciendo estas palabras: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso quedó registrado en Mateo 4:17. Interesantemente, la predicación de Cristo establecía rotundamente que el reino tan esperado por Israel había hecho presencia en la hora de su aparición, se había manifestado en la hora de su aparición. Antes que Cristo iniciara su ministerio terrenal,
Juan el Bautista también predicó que el reino de los cielos se acercaba en Mateo capítulo 3, verso 2. Ciertamente el reino prometido había llegado a los hombres con la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La profecía de Isaías se daba en cumplimiento. Isaías 9, 6 al 7, donde Isaías dijo de la siguiente forma, inspirado por el Espíritu Santo: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La predicación del reino tenía como propósito que aquellos a quienes se les predicaba se acercaran a buscar el reino de Dios y su justicia, como dijo el Señor en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, en vez de recibir el reino, muchos líderes religiosos de Israel se opusieron a Cristo y a ese mensaje del reino que él proclamaba. Aparentemente, ellos no entendían la verdadera naturaleza del reino. Para ellos, el reino era algo de carácter físico, lleno de glorias terrenales para los judíos. Ellos pensaban en un reino en el cual el Cristo les libraría del yugo romano y quizás hasta les pondría a ellos por encima del gobierno romano. Al ver las sanidades que Jesús hacía, muchos de ellos pensaron que en verdad el reino o el carácter del reino era uno de sanidad física, era uno de milagros abundantes, etcétera, de milagros, etcétera. Por eso nos dice la palabra que en una ocasión a Jesús trataron de hacerle rey. En Juan 6:15 nos habla de eso. Sin embargo, estas personas estaban totalmente equivocadas en cuanto al carácter del reino de Dios y esa primera manifestación de Cristo en forma humana, en forma humilde. El apóstol Pablo, en cambio, nos dice cuál es el verdadero mensaje y propósito del reino en estos tiempos. Romanos 14:17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Para ellos, para los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, el reino estaba definido como uno de carácter terrenal, un reino de bienestar físico, pero no fue así. Cristo no les ofreció lo que ellos estaban esperando o lo que ellos exigían. Cristo más bien les dijo cuáles serían las características de los verdaderos herederos del reino, en lo que nosotros conocemos el sermón de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. En realidad eso no tenía nada en común con el tipo de reino el cual esperaban los judíos, y por esa razón cuando sus expectativas quedaron cortas, cuando sus expectativas de ese reino que les iba a libertar, de ese Mesías que le iba a libertar de la esclavitud física del Imperio Romano, quedaron tronchadas, entonces los judíos, los líderes religiosos, comenzaron a rechazarle. Muchos de los que vivían en el tiempo de Cristo negaban y rechazaban sus palabras luego de saber de que sus expectativas no habían sido llenadas, y buscaban la manera de hacerle quedar mal ante todos para avergonzarles. Pero nosotros siempre vemos que Cristo contestaba sus preguntas de manera que ellos
eran quienes salían avergonzados, de manera que eran ellos quienes quedaban en vergüenza. En cierta ocasión, los fariseos, al ver que Cristo contestaba bien las preguntas que les hacían y les silenciaban con palabras llenas de sabiduría, se propusieron hacerle una pregunta a Jesús, a ver cuál era su respuesta. Y ellos escogieron de entre los hombres un intérprete de la ley, un escriba, como dice nuestro texto, para que le hiciera la pregunta a Jesús. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que le hizo este escriba a Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Conforme a algunos comentaristas que han hecho la sumatoria y han contado las leyes contenidas en el Antiguo Testamento, dicen que son alrededor de 603 o 613 en total. La verdad, eso es una gran cantidad de mandamientos, ¿verdad? ¿Quién puede acordarse de tantos mandamientos? La lista dada a Moisés en tablas de piedra contiene 10 mandamientos, ¿verdad? Un resumen de todo lo que son esos 613 mandamientos. Pero a pesar de que estén bien resumidos en 10, estos mandamientos no son fáciles de guardar. Es más, es imposible guardarlos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades humanas. Es imposible guardarlos. Esto solamente es posible a través de una obra del Espíritu Santo que nos lleva entonces a tener un temor reverente a esos mandamientos que Dios nos ha dado y nos lleva siempre a evaluarnos nuestra vida diaria a la luz de esos mandamientos que Él nos ha dado. Y siempre orando al Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir conforme a la ley, conforme a sus mandamientos. Por esa razón nosotros siempre, llevamos ya el segundo domingo, estamos leyendo para que podamos memorizarlo, para que podamos aprender estos 10 mandamientos y más aún también para que podamos conocer a través del Catecismo Menor de Westminster y también a través del Catecismo de Heidelberg, podamos conocer el verdadero significado que Cristo les dio a los 10 mandamientos. Pero este escriba le pregunta a Jesús que cuál es el primer mandamiento, cuál es el mandamiento más importante de todo. Y nosotros vemos que en el verso 29 hasta el verso 31, Jesús da la respuesta. Dice así: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esta fue la respuesta de Jesús a la pregunta que le hizo aquel escriba o intérprete de la ley que tanto sabía sobre los mandamientos, porque eran personas que se dedicaban a eso. Y este hombre, el intérprete de la ley, quedó impresionado ante la respuesta de Jesús y contestó de la siguiente manera. Verso 32 y 33. Muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. El hombre estaba celebrando a Jesús porque había contestado bien. Él dijo: tú sabes mucho, de verdad que has estudiado bien la ley de Moisés. Pero este hombre, el escriba, no sabía quién estaba frente a él. ¿Quién era esa persona que estaba frente a él? Esa persona que había dado la ley a Moisés. Cristo era el mismo que había hablado a Moisés en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad. Pero lo interesante es que cuando
Jesús oyó estas palabras de este intérprete de la ley, Jesús le contestó, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¡Wow! Cristo con estas palabras nos confirma que el reino de los cielos se consigue no con sacrificios, no con holocaustos, sino amando a Dios sobre todas las cosas. Y existen dos cosas importantes, las cuales hacen que un hombre, mujer o niño, puedan acercarse al reino de los cielos. Dos cosas importantes. Lo primero es reconocer que Dios es uno y también que es único. No hay otro Dios fuera de Él, ni semejante a Él. Dios es el creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios es soberano, todo lo gobierna, todo lo dirige según sus propósitos eternos. Dios es omnipotente, Él todo lo puede, no hay cosa imposible para Él. Él es omnisciente, conoce al más mínimo detalle todas las cosas presentes, pasadas y futuras. No es un Dios que está perdido y confundido sin saber qué hacer porque no sabe lo que ha de ocurrir mañana. Ese no es el Dios a quien nosotros servimos. Ese no es el Dios a quien se ha revelado en la palabra de Dios. No, mis hermanos, Dios sabe todo lo que ha de ser y llama lo que no es como si ya fuese y establece el futuro desde el principio. Gloria al nombre del Señor por ese Dios. Ese Dios es santo. En Él no hay pecado. Él no tolera el pecado. Él demanda santidad de todas sus criaturas y en Él no hay el más mínimo rasgo de pecado. Él demanda que su pueblo sea santo como Él es santo. Él es un Dios recto que castiga el pecado y la desobediencia. Ese Dios es grande en misericordia. Él se acuerda de sus hijos que le aman y les responde conforme a sus riquezas en gloria. Él está atento a nuestras necesidades. Es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, es un Dios que da gracia y arrepentimiento a su pueblo. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Tome el paquete completo. No tome solamente lo positivo, lo que le es beneficioso a usted. También tome lo que también le puede llevar a usted a vivir una vida consagrada, una vida dedicada completamente a Él. Aprenda esto, mis hermanos. Pero una vez, mis hermanos, que nosotros hemos entendido quién es este Dios único, este Dios poderoso, que se ha revelado a la humanidad con el nombre de Yahweh, Jehová, las 4 letras del alfabeto hebreo, el tetragramatón. Entonces, luego que Él se ha revelado así, nosotros debemos de amarle con todo nuestro ser. Cristo dijo que este amor hacia Dios no debe dejar fuera nada de lo que somos. Nada de lo que somos. Es un amor total, es un amor completo, es un amor indivisible. Es un amor que no debe de ser compartido con nada ni con nadie. Eso fue lo que Jesús dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese amor hacia Dios incluye nuestra vida, que es nuestro corazón, nuestro ser espiritual, que es nuestra alma intelectual, que es nuestro entendimiento. Es decir, la razón de vivir debe de ser Dios. Pablo decía, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Nosotros debemos de dejar que Dios sea la razón de nuestra vida. Todas las inclinaciones de nuestro espíritu deben de ser hacia Dios. No debe de quedar nada en nuestra alma que tenga tendencia a poner otras cosas en primer lugar que no sea Dios.
o su persona, o su reino, o su dirección, o su palabra, o su gente, que es su pueblo, que es su iglesia. Todo en nuestro ser espiritual debe de ir dirigido hacia Dios. Además, no debe de quedar nada de nuestro entendimiento que no esté dirigido a la comprensión de ese Dios tan grande y maravilloso. Nosotros tenemos que buscar seguir a Dios y conocerle, como nos dice Romanos 12, de forma racional. Nos dice el libro del profeta Oseas: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Algunos rechazan cualquier idea de conocimiento intelectual, y eso ocurre muchas veces en nuestros tiempos. Por lo tanto, están rechazando a ese Dios que se ha revelado de forma intelectual, a través del conocimiento. Cristo nos dice a nosotros que nosotros debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con el entendimiento y con el pensamiento. A Dios le amamos entendiendo lo que hacemos, y nuestra mente debe de ser dedicada en su totalidad a amar al Señor nuestro Dios. Nuestro amor hacia Dios se debe de hacer patente en nuestra conducta también. También en nuestra conducta. La forma en que nosotros conducimos nuestra vida, nuestra forma de vida, las cosas en las que nos envolvemos, debe de dejar claro que estamos dedicando a Dios todas nuestras fuerzas. Todo lo que hacemos con las fuerzas de nuestro ser físico deben de estar dirigidas y guiadas por el amor a Dios. Nuestro accionar diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debe de ser guiado por ese amor que nosotros tenemos hacia Dios. No puede haber un divorcio entre praxis y conocimiento. Ambos deben de estar unidos. Lo que yo sé, lo que yo conozco, debe de llevarme a manifestarlo en la práctica diaria. El intérprete de la ley recibió unas palabras inesperadas de parte de Jesús. ¿Cuáles fueron esas palabras? No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y estas palabras pueden tener dos significados, uno positivo y al mismo tiempo ser también negativo. Aunque aquel intérprete tenía todo el conocimiento correcto, de manera que se había acercado bastante al reino de Dios, está cerca, pero todavía no estaba en el reino de Dios. Todavía no estaba en el reino de Dios. Entonces esto nos dice que el reino de Dios es mucho más que saber y conocer lo correcto. Es mucho más que saber y conocer lo correcto. No importa cuánta teología usted sepa, cuánta Biblia usted haya estudiado o cuánto sepamos sobre Dios, todo ese conocimiento, aunque es beneficioso, y está usted, si tiene todo ese conocimiento, en mejor condición que aquel que no conoce Biblia, que aquel que no conoce teología, usted está en mejor condición que esta persona, pero no es lo suficientemente beneficioso, sino resulta en una práctica de vida. En nuestro país, y yo creo que en muchas partes de Latinoamérica, nosotros somos muy dados a que se nos pregunte qué es lo más importante en nuestra vida. Y yo estoy seguro que si yo saliera a la calle a preguntarle, el 99% de las personas estarían prestos a responder que lo primero y más importante en sus vidas es Dios. Estoy casi seguro de eso. Podría equivocarme, pero estoy casi seguro que un gran por ciento respondería que lo primero y más importante es Dios. Pero usted sabe que en la práctica eso es mentira. Esto solamente es un cliché que el hombre latinoamericano, el hombre dominicano, se ha hecho, ¿verdad?, para aparentar ser muy religioso. Pero en esta mañana yo le pregunto lo mismo a usted. Y quizá usted va a contestar que lo primero en su vida es Dios. Pero la pregunta es, ¿será cierto eso?
real y efectivamente Dios es lo primero en su vida? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo sabemos si verdaderamente Dios está en primer lugar en su vida? La respuesta se encuentra en las palabras que habló Jesús al joven rico. Lo podemos parafrasear así: este joven rico que se acercó a Jesús y Jesús le dice, los mandamientos sabe, y él dice, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo, pues una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, sal de todas aquellas cosas que están ocupando el lugar de Dios en tu vida. Eso te va a dejar sin nada en qué confiar ni amar, y entonces podrás enfocar todo tu ser en amar solamente a Dios. Luego, entonces, cuando tú hagas eso, ven y sírveme y tendrás tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en las riquezas. Su Dios eran las riquezas. Había quebrantado el mandamiento de no tener otros dioses delante de él. Lo que nos dice la palabra del Señor, que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Muchas veces nosotros decimos, Dios es lo más importante, o somos capaces de decir, como este joven rico, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero es así. ¿No habrá algo en nuestro corazón que todavía esté ocupando el lugar de el lugar que se merece Dios en nuestra vida? Nadie puede decir que ama a Dios, ¿verdad?, si no está dispuesto a sacrificarlo todo por la causa de Dios. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a Cristo. Cristo es el único camino hacia Dios. Y es necesario que todos los que quieren acercarse a Dios lo hagan por medio de la fe y la confianza en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Habló Jesús. ¿Cómo sabemos si está siguiendo a Cristo? Hay formas que la Biblia nos indica sobre cómo saberlo. Y yo quiero presentarle una breve lista de cosas que nos indican si en verdad estamos siguiendo a Cristo. Si de verdad estamos dentro del reino de Dios o solamente estamos bien cerquita, pero todavía no hemos entrado. Mire esta lista. En primer lugar, amor hacia el prójimo. Amor hacia el prójimo. El segundo mandamiento que Cristo dijo depende del primero. Cristo dijo, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Toda persona que dice amar a Dios, por ósmosis, también ama a su prójimo. No desea nada malo para aquella persona, que es su prójimo, que es todo lo que le rodea, sino que desea para él o para ella lo mismo que desea para sí mismo. Si yo amo a mi prójimo y lo veo que está en una condición camino al infierno, yo debo de preocuparme por el estado final de esa alma. Yo debo de esforzarme en presentarle el evangelio. Claro está que el Espíritu Santo es el que va a obrar en ese corazón. Pero si yo amo a ese prójimo, me esforzaré en que él no tenga excusa en aquel día final. Eso es parte de amar a nuestro prójimo. Pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de amarnos como parte de la familia de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El amor hacia mi hermano en la fe consiste en ver a ese hermano en la fe como alguien mayor a mí mismo.
Y cuando nosotros hacemos esto, no tenemos problemas en ser servidores al pueblo de Dios. Estamos dispuestos a darle una llamada en estos tiempos de alejamiento, de confinamiento. Estamos dispuestos a visitarle cuando ya la pandemia pase. Estamos dispuestos a acercarnos al lugar que hemos destinado como punto de reunión para, junto a mis hermanos en la fe, exaltar y bendecir el nombre de aquel que reina y vive por los siglos. Estoy dispuesto a poner al servicio de mi hermano en la fe los dones, los talentos que Dios me ha dado para el crecimiento espiritual y emocional de ese hermano en la fe. Eso es amar a mi hermano. Número 2. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios sobre todas las cosas? La Biblia dice que el que ama al mundo no ama a Dios. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y que el amor al mundo no proviene de Dios. Es triste decirlo, mis hermanos, pero muchos en nuestros días no solo aman al mundo, sino que quieren ser como el mundo. Muchos cristianos, le estoy hablando al cristiano. Aquel cristiano que ama a Dios no ama al mundo. Muchas veces vemos en nuestros tiempos personas que desean los aplausos y la aceptación del mundo. Hay algunos cristianos, entre comillas, que quieren borrar cualquier tipo de diferencia entre el cristianismo y el mundo. El Señor nos dice en su palabra, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. En tiempos pasados, vamos a decir en una década, 2 décadas atrás, las personas se distinguían a distancia, los cristianos se distinguían a la distancia del mundo en la forma de vestir, de comportarse, de hablar, de pensar, de proceder, etcétera. Pero esto ahora ha ido cambiando y muchas de las personas quieren tener, de los que se hacen llamar cristianos, quieren tener un gran parecido con el mundo en todo. Los jóvenes quieren ser y hacer como los del mundo. Los ministros, entre comillas de nuevo, los ministros quieren los aplausos y la aceptación del mundo y de los pecadores. No existe un compromiso total con Dios, sino que se quiere atraer al mundo. Pero ustedes saben que cuando queremos atraer al mundo, terminamos siendo atraídos por el mundo. ¿Es esa su situación? Porque si lo es muy posible que el amor del Padre no esté en usted y usted esté cerca del reino de Dios, pero no haya entrado todavía. Número 3, el buscar a Dios. Cristo dijo a sus discípulos, busquen primero su reino y su justicia. Busquen primero su reino y su justicia. En otra ocasión Él les dijo, no acumulen tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros en los cielos. Tristemente muchas personas ponen, muchos cristianos, llamados cristianos, no sabríamos decir si lo son, pero muchas de estas personas ponen su mirada y confianza en otras cosas que no son el reino de Dios. Y nosotros debemos de buscar a Dios en todo tiempo. A Dios debemos de buscarlo en la mañana, cuando nos levantamos, durante el día, en todo lo que hacemos y en la noche antes de acostarnos. Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Desear ser agradables a Él en todo debe de ser la razón de nuestro vivir. Pueden haber muchas cosas que se interpongan entre usted y el amor total hacia Dios. No importa si usted es rico o pobre. Para el rico quizás son las riquezas, las posesiones, lo material.
pueden ser el problema, pero para el pobre podría ser el deseo de las riquezas, de bienes, de posesiones. Pudieran ser esos los obstáculos. Quizás usted tiene el conocimiento adecuado de Dios y quizás usted sabe que debe de ser amado Dios por sobre todas las cosas, pero en la práctica tal conocimiento no es evidente. Es posible que hoy usted esté no lejos del reino de Dios. Es posible que hoy usted esté bien cerca. Hay personas que han vivido su vida siendo muy religiosas, estando cerca del reino, pero no están dentro del reino. Quizás sea la falta de amor por el prójimo lo que todavía lo mantiene cerca, pero no dentro. Quizás es el amor al mundo. Quizás es el amor a las cosas del mundo. O quizás es la búsqueda adecuada de Dios. Cualquiera que sea la razón que le esté impidiendo a usted estar dentro del reino de Dios, debe de ser quitada. Y a partir de este día usted debe de comenzar a tomar medidas para que eso ocurra. Santiago capítulo 4 verso 8 nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Es bueno que usted entienda que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Si usted ha reconocido, usted en este momento al escuchar estas palabras se ha dado cuenta de que usted ha vivido su vida cerca del reino de Dios, pero no está dentro del reino de Dios, es bueno que usted venga en humillación delante de Él. Usted le pida perdón a Dios por no haberle amado como Él requiere en su palabra. Dispóngase a no solamente saberlo, sino también a practicarle, pedirle al Señor: Señor, mira, yo necesito que tú me muestres a través de tu palabra cómo yo debo de amarte por sobre todas las cosas, cómo yo debo de entregarme por completo delante de ti. Muéstramelo en tu palabra. Debemos de despojarnos de aquello que ha tomado el lugar de Dios en nuestra vida. Pueden ser cosas grandes o pequeñas. Sean lo que sean, usted debe de saberlo. Quítelo de en medio y siga a Cristo. Esa es la invitación que quiero hacerle en esta mañana. Venga a Cristo, reconozca su pecado, humíllese delante de Él y Él no va a rechazar su corazón, su vida. Él va a hacer la obra grande en usted, pero venga delante de Él en arrepentimiento y fe. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres buenos al revelarnos tu voluntad en tu palabra. Nos has dado tu palabra como una guía, como una lámpara que ilumina nuestros caminos. Nos has mostrado el camino por el cual debemos de andar y tu Espíritu Santo nos has dado para andar por él. Te pedimos, Señor, que de una manera especial tú hayas hablado a las vidas que han escuchado estas palabras, Señor. Vidas que quizás estaban cerca pero no estaban en el reino. Vidas que quizás pensaban que eran cristianas pero no lo eran. Yo te pido que tu Espíritu Santo aplique estas palabras a sus corazones. A nosotros los que ya te conocemos, Padre, que nos lleve a una mayor consagración delante de ti. Padre, que nosotros podamos entregarnos por completo a ti, que no haya ningún obstáculo que nos impida servirte, que no haya ningún obstáculo que nos impida consagrarnos, dedicarnos, amar a nuestro prójimo, amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Padre, que podamos ser instrumentos en tus manos para que tu reino sea extendido en estas comunidades, aquí en Los Frailes, en este país, República Dominicana, hasta donde pueda llegar estas palabras, Señor. Que hasta allá tu Espíritu Santo, Señor, te suplicamos, esté obrando de una manera especial, Padre, y tu nombre siga siendo glorificado. Tú eres el gran yo soy, el Dios todopoderoso.
Tú pides y con justa razón exige esto de parte de aquellos que has salvado. Ayúdanos, oh Dios, por tu Espíritu Santo, a vivir, Padre, conforme a esas demandas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él nosotros le damos la gloria, la honra y el dominio eterno. En esta semana el Señor nos ayude a vivir como hijos del reino de Dios. Que Dios les bendiga ricamente.